Me acompaña ahorita la asambleísta electa Ana Belén Yela, que voy a poner en pantalla de forma inmediata para conversar sobre varios temas que tienen que ver con lo ocurrido ayer en la asamblea, en la intervención de Gabriela Goldbaum, la persecución que ha denunciado, y ya vamos a ver también un video de la presidenta de la asamblea, Viviana Veloz, esta mañana, en contra de varias mujeres de la política, principalmente de una opción contraria a la del gobierno nacional, y vamos a conversar también sobre cuáles son los planes, los proyectos y cómo se avisora la nueva composición de la Asamblea Nacional. Te voy a poner en pantalla, Ana Belén, con un inmenso gusto de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. El micrófono. ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias y gracias a La Contra por invitarme a este espacio. Siempre bienvenida, Ana Belén. Cuéntame, a ver, primero cuéntame cómo se está conformando, cómo se están hilando, digamos, o tejiendo los vínculos o los proyectos y los planes que se han propuesto desde la Revolución Ciudadana para la nueva conformación legislativa. Bueno, nosotros como Revolución Ciudadana tenemos, yo creo que es una cosa que le ha faltado a los últimos 3 gobiernos, y es una visión de país, ¿no? Un norte claro de de cómo debería verse un Ecuador más justo y más equitativo para todos. Y todas nuestras políticas y nuestras promesas de campaña van dirigidas hacia allá. Ahora, en este momento hay muchos temas urgentes que atender, sobre todo con quizá fiscalización, más que legislar, porque hay mucha normativa que no se está cumpliendo. Entonces, nosotros tenemos planes ya concretos sobre cómo queremos que el país se vea, muchas normativas de la época de la Revolución Ciudadana que deberían volver, cosas elementales, y también otras cosas que han pasado en los últimos meses que deberían cambiar, por ejemplo, devolver el IVA al 12% y este tipo de cosas, la devolución del IVA para los adultos mayores y una serie de cosas que van a ser inmediatas. Ahora, como tú entenderás, la Asamblea es un cuerpo colegiado y en este momento está muy dividida, ¿no? Somos 66 ADN, 67 RC y unos cuantos más que suman los 151 entre Pachacuti, PCC y varios independientes. Entonces, yo creo que mucho va a depender finalmente de qué pase con las elecciones, con la segunda vuelta electoral, para ver quién preside la Asamblea y cómo se van a terminar conformando las comisiones y tal. ¿Es plan de la bancada de RC quedarse con la presidencia de la Asamblea? Bueno, idealmente sí. ¿Y quién sería el candidato? ¿Raúl Chávez? No sabemos todavía, eso tendrán que tomarse una decisión del buró que no está tomada en este momento. En todo caso, ¿ustedes dieran o no dieran los votos si es que desde el gobierno se propone una lista que incluya a Anabela sin madre del presidente como presidenta de la Asamblea? Bueno, yo creo que igual va a depender mucho de qué pase en la segunda vuelta, pero a mí me parece que si la Asamblea va a tener que incluso fiscalizar muchas de las cosas que se han sucedido en los últimos 18 meses, ¿no? En cosas como, por ejemplo, y ahorita estábamos pidiendo, la Asamblea actual está pidiendo o va a analizar el levantamiento de la reserva sobre el tema de los chalecos, vamos a ver qué pasó con el contrato de SAR. Todas esas cosas involucran directamente al hijo de la señora Anabela Sin. Mal podríamos nosotros esperar objetividad de una posible presidencia de ella como la Asamblea. Entonces a mí me parece muy complejo. Yo no pienso que nosotros como Revolución Ciudadana vayamos a estar de acuerdo con eso. Ok, y dentro del ámbito de legislación van a tener que enfrentar un grave problema, que son la colección de vetos de los últimos meses del presidente de la presidencia de la República, que los deja atados de manos por un año. De alguna manera se han sentado en una mesa a ver cuáles son las cuestiones más importantes vetadas y que tendrán que esperar un año, o de qué forma podría legislarse de maneras en que, digamos, se sostenga la actividad legislativa a pesar de que lo urgente deberá posponerse. Bueno, ahí ya te digo, igual dependerá de quién gane la presidencia, porque yo, por ejemplo, cosas como el IVA. Eso podría resolverse por un tema de una económica urgente del eventual nuevo gobierno, claro, por ejemplo. Entonces, eso va a tener que depender mucho de la forma en la que se quiera atender. Con Luisa González a la presidencia, que yo creo que es lo más probable, ¿verdad? Con ella a la presidencia va a ser mucho más sencillo que podamos devolverle esta tranquilidad a la del pueblo ecuatoriano, que se pueda legislar, y nosotros como Asamblea Nacional tenemos que ser la asamblea que ella necesita para poder llevar a cabo y llevar adelante como el ajuste
en temas de institucionalidad que requiere el país en este momento, ¿verdad? Que los poderes del Estado dejen de pelear y que se pongan de acuerdo y trabajen a favor de todos los ecuatorianos. Y a nivel institucionalidad, justamente, ¿cuáles serían los puntos más relevantes a recuperar desde la perspectiva de la bancada? Yo pienso que una de las cosas principales que hay que recuperar es el tema de la infraestructura de seguridad. Yo creo que esto es un tema del que no se habla, porque el discurso oficialista del gobierno del señor Moreno, del gobierno de Lazo, del gobierno de ahora, es que cuando nosotros éramos gobierno de Revolución Ciudadana, era gobierno, todo estaba bien porque estábamos haciendo todo mal y habíamos pactado, y ahora que ellos están haciendo todo bien, entonces tenemos 1,000 muertos en un mes. Entonces, lo que la ciudadanía quizás no tenga claridad es que durante los últimos 8 años ha habido un desmantelamiento sistemático de la infraestructura, de la institucionalidad, de los ministerios coordinadores, de las mesas de seguridad, de las mesas coordinadoras a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel cantonal de seguridad, ¿ya? Que ha dado paso a que la falta de control y la falta de coordinación interinstitucional permita la locura que estamos viviendo en temas de inseguridad en este momento. Entonces, todos esos temas hay que recuperarse. Adicional a una depuración de la fuerza pública. Eso seguramente, bueno, dependerá, yo te digo, hay cosas que requerirán legislación, hay cosas que quizás no, pero la fuerza pública va a requerir depuración, va a requerir otra vez las pruebas de confianza y este tipo de cosas que daban, mientras que no eran infalibles, daban algún nivel de seguridad de quienes estaban en la fuerza pública y cómo se estaban desempeñando nuestras fuerzas del orden, que en este momento han sido muy tomadas por los grupos de delincuencia organizada, que es uno de los problemas que hay actualmente. Y en ese sentido, Ana Belén, cuando ustedes dicen, ok, hay que ejercer primordialmente temas de fiscalización, a mí lo que me da por pensar es si el pleno está partido a la mitad, básicamente por derivación lógica estarán partidas a la mitad las comisiones. Se han planteado la dificultad que les va a representar eso, tener comisiones que van a ser básicamente una reproducción de este pleno completamente partido a mitades. Sí, bueno, igual como la mecánica de la asamblea siempre ha sido un poco esa, ¿no? Yo pienso que si el partido actual del gobierno oficialista tiene alguna intención como de poder reelegir a sus asambleístas, porque yo te pongo el ejemplo de lo que lamentablemente le ha pasado al PCC y a la bancada de Creo, y es que no existen más. Entonces, ¿cómo tú sostienes la capacidad de tener la bancada que tienes ahora respondiendo a las necesidades de la gente? Entonces, si tú vas a tener a los asambleístas oficialistas haciéndote la contra solamente por ganas de dificultar el trabajo de la asamblea, entonces seguramente vas a ver una respuesta negativa de la ciudadanía. Yo creo que en eso el pueblo es el mandante, no el presidente, ¿no? La gente va a saber cómo reaccionar ante las dificultades que ellos pongan en las mesas. Entonces, yo pienso que deberían haber como acuerdos mínimos que nos permitan trabajar para los ecuatorianos. Y eso de ahí, pese a todas las dificultades, siempre ha sido como el proceso de la asamblea y debería seguir caminando más allá de la asamblea dividida. Pero son posibles esos acuerdos mínimos. Hoy por hoy estamos hablando de que la asamblea al final, incluso con los votos de ADN, aprueba leyes y luego son absolutamente vetadas en Carondelet. Y desde ahí lo que queda es presumir que las condiciones para generar esos acuerdos mínimos son realmente complejas. Sí, yo pienso que, no te digo que no va a haber complejidad, pero ya te digo, yo creo que mucho va a depender de cuál sea ¿cómo se llama? El resultado de la segunda vuelta. Claro. Ahora, hay demasiada no hay como ha habido en otros años las otras bancadas que quizás puedan hacer como el balance. Hay muy pocos votos en disputa. Entonces, eso sí va a dificultar, sin duda lo va a dificultar, pero yo creo que no seríamos la primera asamblea ni la última. Vamos a tener que aprender a trabajar a nombre de todos los ecuatorianos y los asambleístas también responden en sus localidades, ¿no? El presidente tiene una representación, pero los asambleístas también tienen que responderle a sus localidades. Entonces ya en el día a día, en el trabajo de todos los días, quizás la mecánica sea no del todo como está en este momento partida y dividida. Vamos a ver qué pasa.
Ahora, Belén, ya dejada atrás la campaña de primera vuelta o la campaña para la asamblea, ya habiendo ganado los que han ganado, hoy por hoy ustedes están, uno, preparándose para lo que se viene y dos, militando, por supuesto, a través de la organización política. ¿Cómo se ven ustedes hacia adentro de cara a esta segunda vuelta? Hoy los asambleístas de ADN han presentado contra Andrés Arauz y contra varias figuras de la Revolución Ciudadana sendas denuncias en fiscalía. ¿Cómo ven ustedes el escenario en general, ¿no? Y la fuerza con la que pueden abordarlo en el próximo mes que tenemos de aquí hasta la campaña? Bueno, la elección. Aquí yo creo que el trabajo muchísimo más duro lo tenía sin duda el gobierno, porque ellos, después de una primera vuelta, se llenaron de promesas y tenían como un mes y medio, que no era mucho tiempo, 45 días, para demostrar algún nivel de gestión. Y lamentablemente lo que han hecho es cometer errores, mentirle al país y crear problemas de su propia hechura, como el tema de Saya. O sea, como que los ecuatorianos no nos íbamos a dar cuenta que nos estaban goleando con el tema de Sacha. Y hoy, sorpresa, no se cumplió el plazo, no dieron la plata, se cayó la negociación. No, Fernando, discúlpeme, tú estarás de acuerdo conmigo, tuvieron que recular porque el golpe, el rechazo generalizado del daño que se le estaba haciendo a los ingresos del Estado era terrible y evidente. Entonces, me parece a mí que lo que ha pasado en estos, desde ayer para hoy en los últimos días, y ahorita yo minutos antes de entrar a la entrevista leía que también ya han denunciado a Leonidas Issa por instigación, por haberse quejado sobre el tema de Sacha justamente. Entonces, esta es una arremetida judicial del gobierno para tratar de salvar votos. Ahora, hemos tenido 8 años de esa misma arremetida judicial. Yo pienso que esta idea de que te siguen poniendo juicios y juicios y juicios está muy desgastada. La palabra y la gestión de la propia fiscalía está muy desgastada. Yo creo que los ecuatorianos de a pie se dan cuenta que cosas como las denuncias de violencia en las escuelas, denuncias de agresión, los temas de sicariato más elementales que tienen víctimas colaterales terribles en los barrios, ninguno de esos procesos penales avanzan, ni caminan, ni tienen como respuestas a la ciudadanía, pero los políticos vuelan. Entonces, hay ya se evidencia que esto es como la misma receta de todos los años. Yo pienso que el gobierno está actuando quizás un poco de forma errática y no pienso que va a tener la misma fuerza que ha tenido los otros años. Hoy día en la mañana las denuncias que ponían eran en base a un tuit, por Dios. No podemos poner una denuncia por delincuencia organizada o alguna cosa como muy grave por un tuit. O sea, ellos mismos no se dan cuenta del daño que le hacen a la democracia y el ridículo que están pasando. Ahora, se llevó a cabo un intento de juicio político contra la fiscal general, eso no pasó. Ustedes tienen, y ha sido una de las metas, uno de los objetivos de la Revolución Ciudadana, llevar a juicio a la fiscal general de la Nación. ¿Ustedes van a sostener eso en la siguiente conformación? Yo creo que eso habría que analizárselo. Ahora, lo que es real es que a la fiscal ya se le acaba su plazo el 25, en el mes de abril, y lo que corresponde es que el Consejo de Participación Ciudadana, si no estuviera matándose entre sí, avance con los concursos y ponga un reemplazo, porque si no, vamos a postergar todos los otros años a las autoridades de control. No compremos esos sueños, te recomiendo, Ana Belén, porque realmente no está ni el reglamento. Entonces, sí, la verdad es que han tenido casi 2 años para armar un reglamento y aprobarlo y varios meses para hacerlo. Yo pienso que ya es deliberado, ¿no? Estoy bastante segura que es deliberado, que están tratando de que Salazar se prorrogue en funciones. Yo creo que esto habrá que analizarlo con la nueva conformación de la Asamblea, igual un cuerpo colegiado que requiere mucho de los votos, pero no deja de ser real que Diana Salazar ha sido quizás una de las figuras más nefastas en el país y la que más daño le ha hecho a nuestra institucionalidad y a la democracia, y en ese sentido ella debería responderle a los ecuatorianos. Pero aún conserva su capacidad de lesionar. Es decir, ahora que va contra Augusto Verduga, por ponerse un ejemplo, que se rumora que va contra Augusto Verduga, ¿habrá una lesión para la organización política? ¿Les puede costar a nivel de aceptación popular y votos lo que diga Salazar? Yo pienso que estos temas de persecución, sobre todo hechos ecos de la prensa, siempre tienen la capacidad de tener algún costo político. Ahora,
lo que lo están acusando a Augusto, hoy día escuchaba yo la posta en la mañana, le están diciendo que él ha sido responsable de los 1000 muertos en el mes de enero, imagínate. Augusto, que es un funcionario netamente de escritorio. Era una cosa tan nivel de descabellado que yo pienso que ni el más anticorreísta de los anticorreístas va a poder creerse una cosa de estas. Entonces, en ese sentido, yo creo que está un poco mermada la capacidad de hacer realmente daño. Ana Belén, pasemos a lo que ocurría ayer en la Asamblea y que se concatena con el mensaje de hoy de Viviana Veloz como presidenta del Legislativo, que es el tema de la violencia en general contra las mujeres en política, en el ambiente político y en el caso de Gabriela Goldbaum, la denunciada violencia vicaria. Estuvimos conversando con ella sobre esto la semana anterior aquí en este espacio. ¿Cuál es tu evaluación sobre la forma y el abordaje que se le dio a estos temas, teniendo en consideración que también Soledad Padilla se activó pidiendo que sea atendida en la misma sesión, cosa que al final no sucedió? Luego hubo un evento en las barras altas. Una evaluación general de lo ocurrido ayer en la Asamblea, si es que tuviste oportunidad de revisar. Sí, bueno, yo creo que un poco lo que sucedió ayer en la Asamblea es como un síntoma más de un problema más grande que tenemos en este país, y es de cómo la política actúa. Entonces, un poco, tanto lo de las barras altas como lo de la señora Padilla, y un poco se vuelven como golpes de efecto para tratar de deslegitimar lo que estaba diciendo Gabriela Goldbaum. Pero a mí me parece que es importante que ella haya tenido la oportunidad de ser escuchada y ser escuchada en el pleno de la Asamblea, que es el primer poder del Estado. Yo creo que todos los que vivimos en Guayaquil recordamos una época donde ella literal acampaba fuera de la urbanización donde vivía Daniel Noboa para que le dejen ver a su hijita. Entonces, esto no es nuevo, y ella ha tenido muchos años de esta persecución y de este hostigamiento por una persona que tiene no solo todos los recursos para poder hacerlo, y ahora tiene todo el poder del Estado. Entonces, a mí me parece digno de reconocer la valentía de ella y que se merecía ser escuchada en esta plataforma, porque en este momento ya no estamos hablando simplemente de Daniel Noboa como una persona privada que estaba haciéndole muchísimo daño a la madre de su hijita. Ahorita estamos hablando del presidente de la República, y un poco lo que yo entiendo es, no solamente, te doy un ejemplo, las personas que deben pensiones alimenticias y que tienen denuncias por violencia no pueden postular a cargos públicos, por ejemplo. Y sin embargo, le vamos a permitir a esta persona ser presidenta de la República. Entonces yo creo que esa contradicción en sí misma tenía que ser evidenciada, y me parece a mí importante que ella haya tenido la oportunidad de hacerlo cuando está en tal nivel de desventaja. Entonces... Siendo eso real, y aún teniendo en cuenta que creo yo que la activación de Soledad Padilla, con respeto lo digo, pareciera ser una activación más política, ¿estuvieran ustedes dispuestos como organización política a que se la reciba también y denuncie lo que tenga que denunciar en el pleno de la Asamblea? Bueno, eso tendrá que resolverlo la presidenta en su momento, pero finalmente, sí, si ella tiene algo que denunciar, tendrá que hacerlo por las vías que correspondan, que yo pienso que me parece que ya lo hizo, y que se le escuche. Bueno, a todas las víctimas hay que escucharlas, habrá que ver qué tiene que decir también. Pero finalmente, sí, pero yo pienso, yo personalmente, y esto no, más bien no es un tema de la bancada, pero yo personalmente, Ana Belén Yela, pienso que hay que escuchar a todas las víctimas y, por supuesto, analizar cada caso, ¿no? Claro. Ya tienen más o menos una conformación en mente, ya saben más o menos qué, y claro, dadas las capacidades y las formaciones de cada uno de los asambleístas electos, ¿a qué comisión propondrían a cada quien? Por lo general no, o sea, en mi experiencia las últimas veces que se ha escogido es cada uno postula a qué comisión quiere ir, y dependiendo de las capacidades de cada uno, hay personas específicas que van a ciertas comisiones y hay otras personas que simplemente es como, nosotros igual hemos tenido históricamente las bancadas más, las primeras minorías en la asamblea, teníamos asambleístas para todas las comisiones, entonces es como tú pones las preferencias y de ahí se van armando los grupos, pero eso, esas como toma de decisiones son más adelante. Ahorita estamos concentrados en la segunda vuelta. Hace poco tiempo el presidente en una entrevista decía es que seguimos creciendo, haciendo crecer la bancada, y uno mira la conformación
de los electos, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo será que hace crecer la bancada? ¿A través de qué hace crecer la bancada? Bueno, puede uno elucubrar sobre las formas en que el presidente podría estar haciendo crecer sus bancadas, pero el asunto es que a ustedes también les va a tocar salir a conseguir al menos unos 5 o 6 votos si es que quisieran pasar, si no me equivoco, si no tengo mal los números. ¿Con cuánto pasa un proyecto ordinario? Con la mitad más uno, que es la mayoría de 151. Claro, serían 75 votos ahora, ya no 70. Sí, 75 o 76. 75 votos. Claro, entonces les tocaría salir por 10 votos. ¿Se han planteado también acercamientos para hacer o crecer una bancada en alianza o de alguna u otra forma tratar de establecer agendas comunes con las distintas organizaciones que conforman las minorías? Sí, entiendo que eso se lo está tratando también al nivel de buró, ¿no? Ahorita los asambleístas estamos todavía en nuestros territorios, todavía no hemos empezado el proceso de reunirnos como bancada porque la otra asamblea todavía igual está trabajando, claro. Pero yo pienso que nosotros, que la RC tiene aliados naturales, ¿verdad? Que son casualmente la segunda bancada después de ADN, la que viene, y que yo creo que tenemos más coincidencias de los que tenemos diferencias con Pachacutic, y yo creo que podemos haber acuerdos importantes que hacer ahí. Entonces, no me parece descabellado, más bien pienso que quizás con ellos debería hacer las conversaciones y sin descartar, por supuesto, llegar igual a sentarnos a la mesa como se lo ha hecho en otras ocasiones con el PCC y con las demás bancadas. También podrían encontrarse con la sorpresa de que el día de la instalación de la asamblea resulta que la bancada de ADN ha crecido en número de 10. Y sí, siempre hay la posibilidad cuando, bueno, como tú decías, podemos elucubrar cómo están haciendo eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿van a haber o ha habido algún tipo de ensayo o alguna suerte, bien planificada, alguna suerte de transición entre la bancada saliente y la bancada entrante? No necesariamente, igual hay suficientes asambleístas que se reeligieron en los cargos como para que haya una suerte de transición ordenada. Yo creo que una de las virtudes que ha tenido la Revolución Ciudadana siempre es que, como nosotros teníamos un bloque de asambleístas grande y asimismo teníamos un cuerpo de asesores grandes, yo antes de ser candidata fui parte de ese cuerpo de asesores, entonces teníamos nosotros una organización interna súper controlada, ¿no? Cada comisión tenía un delegado, cada delegado tenía un encargado, teníamos ayudas, memorias de todo y teníamos como coordinadores y cabezas de bancada que se encargaban de dar un seguimiento meticuloso a qué estaba pasando en cada comisión para que la bancada y el buró sepan qué pasaba en cada una, porque es muchísimo trabajo. Entonces, yo creo que ese control no se pierde cuando cambian las bancadas, simplemente habrán quizás que actualizar los encargados. Oye, ¿en qué comisión te tocó trabajar como asesora legislativa? Yo era asesora del asambleísta Jairen Noriega y nosotros estábamos en la mesa de educación. En educación. Me tocó estar en justicia, en un tiempo que se movía bastante, bien interesante. Claro. Y aspiras más o menos llegar a la misma comisión que ya conoces. O sea, ¿te gustaría? Yo preferiría ir, quizás, si no es a justicia, puede ser a la de derechos humanos y garantías constitucionales. Yo soy abogada, entonces para allá van como mi agenda. Igual no, mi especialización es en derecho al medio ambiente, entonces también podría ser biodiversidad, pero eso se acuerda una vez que estemos ya en los cargos y se lo discute con toda la bancada. Oye, qué gusto conversar contigo, Ana Belén. Te agradezco muchísimo tu presencia en la contra. Esperemos que se repita, esperemos que ya cercano al 14 de mayo que se instalan, podamos conversar también nuevamente para ver cómo está ya de más clara la cosa. Gracias, muchísimas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí y muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan en la contra. Un inmenso abrazo. Gracias, Ana Belén. Igualmente. Ana Belén Yela, asambleísta electa por el Distrito 1 de Guayas en la Revolución Ciudadana, en la lista de la Revolución Ciudadana, con quien hablábamos de las previsiones que tiene pues la bancada, que en número de 67 hasta ahora confirmados, integrará la asamblea con 1 o 2 asambleístas más que ADN. Todavía está, entiendo, en disputa una última curul y por resolverse algunos asuntos.